pero esperemos que me digan que esté en la línea para poder seguir hablando, pues, repito, de un tema que es bien especial y que hoy se impone en el mundo entero. Mientras tanto, déjeme decirle que la persona que tenemos invitada hoy es un escritor, además es angeólogo y coach espiritual, que nació en Bogotá. Es autor de varios libros de ángeles y tiene un gran reconocimiento entre el público hispanoamericano. Además, sus libros se han vendido como pan caliente, por ejemplo, Un ángel para cada mujer, Un ángel para tus sueños, Un ángel para el amor y el sexo. Yo quiero hablar con él de todo eso. En fin, se trata de nadie menos de Julián Vallejo, que tiene un blog en el periódico El Tiempo y aparte pues ha escrito varios libros, en fin, es un hombre muy famoso en Colombia. Hola Julián, buenas noches, ¿cómo va? Muy buenas noches para usted, Luis Alfredo, y para todos los oyentes de Antena. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de tenerlo aquí con un tema bien especial como este tema de los ángeles. Usted se especializó en este tema desde cuándo, cómo y por qué. Bueno, Luis Alfredo, yo llevo ya 25 años, digamos, desarrollando el tema de una manera, pues, inicialmente muy accidentada. Y digo accidentada porque me refiero a que se dio de una manera no fanática. Yo no tenía ningún tipo de contacto con el tema de los ángeles hasta que cumplí 21 años y a través de un encuentro bastante mágico, que ahora pues yo recuerdo con cariño, pero en ese momento se dio después de una gran crisis familiar, pude ver en forma directa o lo que yo consideré en ese momento fue el ángel guardián de mi primo que había fallecido. Desde ese momento, como yo no lo tomaba nunca desde la perspectiva de un fanático, como le decía, entonces comienzo yo a investigar y digo, pero ¿por qué este tipo de situaciones se presentan? ¿Cómo es posible que se haya dado esa aparición angélica? Y comienzo a desarrollar, en paralelo con mi carrera profesional como diseñador gráfico, pero comienzo a desarrollarme y a buscar en el tema cultural el significado de los ángeles, en el tema artístico, la forma como se representan los ángeles desde la perspectiva espiritual. Y bueno, ya son 23, casi 24 años de esta experiencia tan bonita que es conectar con los ángeles a través de tus mensajes, a través de las cartas o a través de una canalización directa y poder ayudar a mucha gente a través de ese mensaje. Pero ¿qué fue lo que pasó realmente con su primo? Pongamos en contexto a la gente. Tengo entendido que falleció o algo así, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la coincidencia? ¿Qué fue lo que le llamó la atención a usted como para que lo llevara a investigar y a quedarse por ahí? Bueno, pues lo más curioso, y se lo resumo de una manera rápida, porque sé que el tiempo en radio es corto, pero... no, pero tenemos... pero venga, Julián, sí. Tenemos tiempo, no se preocupe, que hoy la entrevista no va a la carrera, tenemos tiempo. Además, en un tema que es bien importante y que lo vamos a tratar con mucha profundidad, delicadeza, no se preocupe. Muchas gracias, Luis Alfredo. Bueno, pues en el año 95 yo estaba iniciando mis estudios en publicidad y en ese momento la familia pasaba por una crisis en temas económicos, por una crisis también en temas emocionales. Yo hasta ahora estaba por cumplir, estaba en mis 19 años en ese momento y de repente para ponerle la cereza al pastel fallece mi primo. Mi primo era un niño especial, un niño que tenía parálisis cerebral, siempre fue prácticamente un bebé, y cuando él muere, pues la familia entró en un estado de shock pues bastante grande. Yo en esa época era un asiduo colaborador en la iglesia, en la parroquia de mi barrio, y entonces yo conocía todo el tipo de rutina, las personas que iban, las personas que iban con su familia. Uno ya conoce después de unos años
a toda la gente que va o que asiste o que hace parte de una comunidad. En el momento en que muere mi primo, de repente íbamos llegando a la iglesia y pasó algo supremamente curioso. Era un día frío, un día entre semana, no había mucha gente en la localidad, y de repente yo veo que va ingresando al tiempo con con las personas que fueron anunciadas de este momento tan trágico. Va entrando un niño que parece un niño de la calle, o sea, un niño sin hogar, un niño de los que piden limosna, en fin, ataviado como si fuese como un disfraz. Yo ahora lo recuerdo, digo, parece un disfraz, porque él entró, se dirigió a la iglesia y yo en ese momento entré en alerta. ¿Por qué? Porque durante toda la ceremonia yo estaba pendiente de ese muchachito. Era un muchachito como de 12 años y se hizo justo al lado del cajón. Pero mire, Luis Alfredo, qué curioso, cómo es el sentido, digamos, material del ser humano, ¿no? En vez de estar pensando, bueno, este niño está aquí porque le gusta activar su tema espiritual, su lado religioso, yo estaba pendiente, también desde mi inocencia, de ese niño no vaya a generar algún problema, que no vaya a robarse algo, que no vaya a pedir dinero en el momento en que estamos con este dolor. En fin, se me fue toda la ceremonia así. Y yo con el ojo puesto sobre este muchachito. Este muchacho estaba, digámoslo así, en el lado opuesto, en la fila opuesta de sillas a donde yo estaba. Entonces, lo que me pareció también muy curioso es que él seguía todo digamos, la rutina, el orden, el protocolo de la ceremonia. Levantarse para sentarse, darse la señal de la cruz, leer el credo. Y yo decía, eso es curioso. En los años que yo estaba ahí, veía gente que iba a menudo e incluso no se sabía todo ese protocolo. Bueno, lo dejé así. Cuando se fue a terminar la misa del fallecido, yo me puse aún más alerta. Yo dije, no, aquí fue, este personaje va a robarse alguna cartera, va a salir corriendo, va a pedir monedas y se va a poner agresivo. No pasó nada de eso. Por el contrario, estuve muy cerca de él y cuando lo vi, físicamente lo vi, parecía como disfrazado. Era un niño muy, muy hermoso, por así decirlo, tez blanca, podría decir que hasta limpio, con ojos claros, pero se parecía disfrazado. Yo le puse Tom Sawyer, era un Tom Sawyer, así como la famosa obra de Mark Twain, un Tom Sawyer. No pidió limosna y se fue. Así como llegó, se fue. Jamás lo había visto antes y jamás lo volví a ver después. Eso no es lo curioso. Lo curioso es que yo, después de unas semanas, le dije a la hermana del fallecido, a mi prima, le dije, oye, ¿no te pareció curioso este muchacho? Ella también asistía al servicio de la iglesia, ella también hacía parte del coro, en donde yo tocaba el órgano en la Eucaristía. Quedaba pensando y me dice, ¿cuál niño? Nunca hubo ningún niño, nunca nadie vio ningún niño, estábamos solos, la familia estaba sola. Y entonces esa aparición, que duró durante 45 minutos, ¿qué era? ¿Quién era? Mi primo fallecido tenía exactamente la misma edad cuando murió que ese niño. Y extrañamente, y como un tema aún más coincidencial, la misma apariencia física. Después comencé a recoger testimonios, porque yo me puse muy curioso y en la Universidad Nacional hay una biblioteca impresionante. Y entonces comencé a explorar el tema y dije, ¿qué es esto? Y me doy cuenta que cientos de testimonios a lo largo del mundo contaban que habían tenido apariciones en entierros o en velorios de seres que parecían acompañar hasta el último momento, hasta su última morada, por así decirlo, al difunto. Conecté entonces con la idea del ángel y dije, voy a ver y me voy a meter de lleno en el tema. 2 eventos más se dieron ese mismo año, que no quiero referirlos aquí, pero 2 eventos más dentro de eso que me conectó aún más con el tema de los ángeles. Una meditación que tuvo lugar en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en esa época, en donde los coaches espirituales o las personas que estaban ahí hicieron una meditación. Yo no tenía mayor concentración en el tema, ni mayor interés, y de repente dicen, van a ser tocados por su ángel existe, es un ser real. Y yo dije, esto es
una palabrería ahí, esto no tiene nada de cierto. Yo espero que esto se termine para volver a mis clases. Y de repente, físicamente, se estableció un contacto. Entonces, mi gran incógnita, el hecho que generó, el motor que generó que se despertara la curiosidad que yo tengo hacia el mundo de los ángeles, fue ese, como algo que es espiritual y se debería mantener o limitar a ese ámbito, puede cruzar el terreno de lo material, porque yo sentí, cuando me dijeron, hice el ejercicio de meditación, sentí un toque físico, y como los sentidos de los seres humanos, que tanto confiamos nosotros en ellos, durante 45 minutos pudieron percibir la presencia de un ser que nadie más percibió. Porque uno dice, es explicable cuando eso dura, no sé, 20 segundos. Uno ve con el rabillo del ojo, de pronto dice, me pareció ver a alguien, pero 45 minutos, ¿qué explicación tenía? Entonces, ese momento fue clave para mí. Comencé con el estudio de los ángeles, después comencé a profundizar mucho más, a conectarme con personas que habían tenido experiencias tan cercanas, tan fuertes y tan transformadoras con los ángeles. Y bueno, ahí me quedé, Luis Alfredo. Después llegaron las invitaciones a artículos, a hacer artículos, a hacer libros, crear obras que pudiesen, digamos, resumir o dar una idea de toda aquella información que en el mundo la gente ha descubierto respecto de estos seres guías, o sea, como testimonios reales, con cambios, con milagros que se traducen y que se efectúan en el terreno de lo material, o sea, en nuestro mundo, en este mundo que uno a veces ve convulsionado, así como lo explicaba ahora con estas noticias tan fuertes, pero que también tiene luz y a veces saca esos chispazos de esperanza a través de milagros que se dan día a día. Muy bien, Julián. Este papel está conformado con una mesa de trabajo de 4 personas que incluyen a una niña y 2 compañeros. Por eso le voy a presentar a Ana María Sánchez, que lo va a saludar y le va a empezar la ronda de preguntas. Son varias rondas de preguntas que tenemos con un tema que de por sí es apasionante y mucho más como lo encara usted. Anita, ahí está Julián para que empecemos a preguntarle. Julián, buenas noches. Muy buenas noches, yo Ana. quería saber... Bien, gracias. Yo quería saber ese acercamiento con los ángeles que, usted nos empezó a contar, que primero lo tuvo muy a nivel personal, pero más adelante usted se ha dado cuenta que puede acercar estos ángeles con otras personas, como hacer de ese puente para que se puedan acercar. Claro que sí. Mira que yo inicié como un trabajo paralelo, debido a que me encantaban, digamos, los temas de percepción, los temas espirituales desde pequeño, desde muy pequeño, pero sin fanatismos como lo declaraba al principio. Pero comencé entonces y entré, tuve la fortuna, la bendición, yo ahora le digo la bendición, aunque en ese momento me pareció lo más raro del mundo, lo más extraño y extravagante, se los confieso, y a todos quienes me conocen se los he confesado en algún momento. Entré a una línea psíquica a trabajar. En ese momento fue muy curioso, muy extraño, porque no había nadie que tuviese ese antecedente en mi casa. Yo hice la prueba, me gustó, digamos, la orientación de este tipo de trabajos, que básicamente es un call center. Hay personas que conocen de algunas mancias o artes adivinatorias y dan recomendaciones o consejos a las personas que les llaman. Entonces yo entré muy escéptico, la verdad. Y comencé a darme cuenta, porque tuve la fortuna, como les digo, de tener a mi lado personas que eran consideradas en ese momento los mejores en Colombia. El mejor radiestesista de Colombia, o sea, el personaje que a través de un péndulo puede localizar, por ejemplo, una aeronave que se estrelló y si hay o no sobrevivientes. Esto no es nuevo, de pronto en Colombia hace 20 años sí lo era, pero en países como Holanda, el famosísimo brujo de Utrecht, precisamente Gerard Croises era uno de esos psíquicos o personas que fueron contactados y solicitados por la mayoría de cuerpos policiales en el mundo. Incluso acá en Colombia también tuvo casos, lo llamaban a él para resolver casos y sobre todo para descubrir
personas desaparecidas, muchas veces ya fallecidas o muertas o asesinadas, y él, a través de su poder psíquico, lo hacía. Entonces me pareció curioso porque yo en ese momento decía, pues, ¿cómo es esto tan raro? Y dentro de esas herramientas no solamente hay todo tipo de tarot y oráculos, sino que hay oráculos también de ángeles. Y resulta que a través de esos oráculos, que se comportan como un dispositivo, como un alfabeto, puede uno recoger esos mensajes de ángeles con un lenguaje particular, con un lenguaje muy amoroso. Es como que uno hace el papel de traductor, canaliza ese mensaje a través de unas cartas o de un dibujito que aparezca o de una temática de un oráculo de ángeles, y puede llegar a dar un mensaje angélico. Entonces comencé a contrastar, a comparar, y decía cómo este tipo de artefactos, de un set de cartas, cómo puede cambiar la vida de una persona si se trabaja bien, si se trabaja desde la luz y con mucha responsabilidad y ética. Como todo. Hay en cada profesión personas que hacen su trabajo de una manera con un espíritu bien intencionado, y también habrá manzanas podridas. Y el tema de las manzanas podridas, que tanto hemos escuchado ese término las últimas semanas, ¿no? Pero en cada área hay este tipo de personajes. Entonces yo tuve la fortuna de conectar con personas muy, muy sabias en ese sentido desde muy joven, y también a meterme ya por el tema de los ángeles. Después vino el tema de las revistas. Debido a mi conocimiento y como mi trabajo de grado en la Universidad Nacional fue precisamente un oráculo, el diseño gráfico de un oráculo, comencé a decir, bueno, con este conocimiento, con este tema que me gusta tanto, ¿por qué no crear mi propio oráculo de ángeles? Finalmente, ese oráculo se vino a concretar 20 años después, pero me sirvió para canalizar de una manera mucho más certera los mensajes que los ángeles nos dan a través de unas cartas, y ayudar a las personas a través de esto. A ver, Quique, bien pueda que tiene a Julián allí para que sigamos indagando sobre este tema bien interesante. Gracias, Luis Alfredo. Julián, saludo cordial y gracias por estar con nosotros. Se ha hablado mucho, uno lee, escucha, que todos tenemos un ángel de la guarda, que se puede educar, que se le puede hablar. Hay mucha gente que de pronto no lo hace porque no cree, porque no le gusta. ¿Eso se puede hacer? ¿Eso existe? Vamos a ir al Antiguo Testamento. Vamos a ir a referencias sobre personajes que acompañan a los seres humanos y los salvan de peligros en los viajes, como está consignado en el libro de Tobías, y el arcángel Rafael aparece y le salva de muchos de la enfermedad, pues digamos a su padre, le cura de la ceguera, le salva de los peligros en el camino al joven Tobías, le ayuda a recuperar una herencia e incluso hasta casarse. En el Nuevo Testamento, el Maestro Jesús también habla con sus ángeles, es precisamente ayudado, apoyado por sus ángeles, precisamente en el día, o más bien en la noche en la cual en el huerto de Getsemaní está él, llora lágrimas de sangre. O sea, los ángeles no solamente están en los libros sagrados. El Papa Francisco I, hace relativamente poco, hace unos 4 años, declaró que el ángel de la guarda, cuya fecha se celebra el 2 de octubre, no es un ser imaginario, es un ser real. Y entonces ahí es cuando uno dice, no solamente la sensación del ser humano de estar protegido desde el principio se queda allí, sino que ya desde hace cientos o miles de años otros seres también han tenido o sentido esa protección y lo han documentado, que es lo interesante. Esto más allá de una creencia, porque pues las creencias son muy bonitas, nadie dice que no, pero cuando la creencia va unida a la ejecución, o más bien a la realidad, es mucho más interesante, es mucho más completa, se complementa mutuamente. Entonces, el ángel de la guarda se dice desde hace cientos de miles de años, y desde muchas religiones, no solamente la católica, la cristiano-católica, sino desde el Islam, desde el judaísmo, desde incluso algunas
digamos, facciones de la iglesia cristiana. Por ejemplo, los mormones o los llamados testigos de Jehová también tienen el fundamento de su creencia sobre la ayuda de los ángeles. Entonces, el ángel guardián es un ser real para la Iglesia Católica. Es un ser que ayuda en la realidad, que puede generar milagros, que uno puede conectar con ese ángel como si fuese un amigo, y que seguramente si uno se atreve a eso, va a ver en la realidad, no solamente en la imaginación, sino en la realidad, en el plano 3D, cambios favorables. Entonces, esa es la idea que se tiene, y precisamente todo el tipo de referencias que se tienen sobre el tema de los ángeles, no solamente como el ángel guardiano custodio, sino como arcángeles y otro tipo de jerarquías que se dieron también ya a lo largo de la historia, como por ejemplo son los arcángeles, los principados, los serafines, los querubines, que ya tienen un piso histórico, porque se ha dado a través de por ejemplo, en la antigua Grecia, se ha dado un intento de organizar ese tipo de jerarquías. Entonces no solamente es el ángel de la guarda, sino 9 jerarquías que completan ese cuadro o esa organización de seres de luz. May Fajardo Escobar está en Barranquilla. May, bien pueda. Sí, muy buenas noches, Julián. Yo no lo voy a sacar del tema de Los Ángeles, ni mucho menos, sino que nosotros nos movemos y transmitimos, y nuestro trabajo lo hacemos a través del deporte. Y en la gente del deporte, los argentinos llaman a esto cábala, nosotros decimos agüero. Usted también ha tocado ese tema. Nosotros conocemos un arquero como el Divino Zamora, que en paz descanse, que nunca mandó a lavar el buzo con el que tapaba. El Ronco Basile siempre vistió de negro y llegaba al bus, y en la primera vez que manejaba un equipo, sí, espérate, colocaba el orden, como iban en el bus los jugadores y el cuerpo técnico. Conozco también la camisa de don Julio Comesaña, y de igual manera el profesor Jorge Solari. No podía haber un periodista en el vestuario porque decía, hoy no nos salen las cosas. Y sé que uno de sus temas son los agüeros. Si lo va a contar, yo digo aquí, y le puedo sostener a usted que no creo en agüero, pero le tengo que confesar la verdad, no paso debajo de una escalera. Entonces, con las buenas noches, profundícenos ese tema que es tan común en el deporte y que usted maneja. Claro que sí, Mike, muy buenas noches. Bueno, ese tema no es lejano, a mí me interesa y siempre me ha gustado mucho estudiar sobre el tema de los llamados agüeros, porque hacen parte de un efecto que en psicología se llama el efecto antropopaico. ¿Qué significa ese tipo de, o para qué se da ese tipo de ejercicio? El agüero llega a la humanidad desde su cuna, desde la época de las cavernas, en las cuales los hombres ya comienzan a sentir necesidad de protección, comienzan a sentir la necesidad de reforzar su seguridad personal frente a las bestias que los amenazan en la noche, o frente a las hecatombes, o frente a los fenómenos naturales. Entonces, la religión tiene mucho que ver, el inicio de las bases de la religiosidad y de la estructura religiosa tiene muchísimo que ver a nivel de la antropológico con precisamente el agüero. Y claro que sí, la humanidad ha intentado, y los hombres han intentado conectar con sus dioses y con sus deidades y con sus seres protectores, y también han intentado mantener ese lazo, algo que a través de un elemento, de un objeto físico, pudiese hacer como evidente esa relación. Recordemos en el Antiguo Testamento, cuando después del diluvio el arco iris sale y se establece una alianza entre Dios y los hombres para que nunca más se vuelva a dar un diluvio. Entonces, el símbolo del arco iris, por ejemplo, refleja esa esperanza. Y quien usa un arco iris en este momento, que se usa también para otros muchos temas ya de carácter cultural, pero en un principio, por ejemplo, ese elemento y el dibujar un arco iris significaba esa alianza. A través de los siglos, por ejemplo, civilizaciones antiguas también se protegían de los bárbaros y de la invasión de los pueblos bárbaros a través de los llamados nazares o los ojos turcos, que no sé si ustedes ahora lo recuerden, pero ahora se ha vuelto como una joyita, un accesorio de moda, pero eso tiene
precisamente un peso simbólico y protector muy grande. Se conecta incluso con el tema del ojo protector, el ojo de Horus en el antiguo Egipto. Entonces, no solamente los seres humanos ahora, digamos en un vestuario de una selección o de un equipo de fútbol, continúan generando ese tipo de ejercicios que son como pactos, en realidad, entre un dios y un hombre, o entre los hombres y sus deidades, a través de distintos tipos de rituales, de ejercicios, se mantiene esa situación. El fin de año, por ejemplo, en la noche de San Silvestre, es especial, porque se hace ese tipo de ofrenda a los dioses. Entonces se cierra un ciclo y quiero asegurar la ventaja o el beneficio o la prosperidad del siguiente ciclo. Entonces por eso es que se generan los agüeros y se usan tantos en ese momento. Y antes de terminar de responderle su pregunta, Mike, precisamente el hecho de no pasar por una o por debajo de una escalera tiene que ver con el hecho de no provocar a la divinidad o a la divinidad que se representa por la Trinidad, el triángulo que está formado con la pared, el piso y la escalera, que es un tema muy interesante porque cada agüero tiene también un componente de tradición de cada región que lo hace muy interesante. Pero entonces ahí es cuando uno dice, yo no creo, pero como dicen por ahí, en las brujas yo no creo, pero que las hay, las hay. Entonces cada quien lo hace de una manera, yo no lo veo como algo negativo, yo lo veo como algo que está muy arraigado en la cultura popular y que ya cuando se usa y se conecta con la magia, podría llegar a ser bastante efectivo. Siempre he dicho, como lo dije al principio antes de que usted llegara, que en todo este tipo de cosas lo único que uno tiene que tener frente a los demás es un profundo respeto. Cada cual que crea en lo que quiera. Hay gente que maneja la parte filosófica y dice que como el hombre es tan débil, tiene que aferrarse a un supuesto ser superior o un supuesto ser desconocido. En fin, hay tantas tesis y tantas teorías, y cuando uno va a este tipo de conferencia oye unas cosas y oye otras, y uno terminará sabiendo o con quién se queda o si se confunde, no lo sé. Pero ¿por qué, Julián, no aprovechamos esta noche y le contamos para usted de dónde vienen estos seres angelicales? ¿De dónde vienen los ángeles? ¿De dónde llegan? ¿Por qué todo el mundo los visualiza como personas rubias, bien parecidas, de ojos claros, de cabellos con rizos dorados, de unas manos suaves, generalmente masculinos, porque no hay ángeles femeninos? Yo no lo sé si los hay. Dígame, ¿no hay de raza negra o no hay ángeles orientales de raza oriental? No sé, indios, ¿cómo son? ¿De dónde vienen? Es que, Luis Alfredo, usted acaba de tocar un punto sumamente interesante y sumamente importante, y es la forma en la cual se representan los ángeles a lo largo de la historia. Como a mí me gustaba mucho el tema pues digamos, yo estudié diseño gráfico y a mí me gustaba mucho el tema de la historia del arte. Ahí uno ve y descubre cómo, por ejemplo, la escuela clásica y el tipo de arte considerado en la antigua Grecia y en el antiguo Imperio Romano estaba relacionado era con su raza como algo bello, porque era lo único que conocían. Entonces, ¿de dónde vienen esas grandes representaciones artísticas? De Roma, de Florencia, de Milán, de París, donde estaban los grandes maestros. Entonces, la herencia que nosotros tenemos a nivel artístico también tiene allí y nos hereda la imagen de los llamados angelotes o amorcillos, que eran los ángeles completamente arios, completamente con facciones perfectas para esa cultura, ¿no? Porque nosotros en nuestra cultura y nuestros pueblos mesoamericanos somos perfectos. Todas las razas son perfectas. Pero entonces Leonardo era italiano, no era africano. Por eso él, desde su concepción, pone ángeles, o Miguel Ángel pone ángeles en la Capilla Sixtina, desde su conocimiento y desde su sesgo cultural.
Es por eso que nosotros, cuando llegamos ya a este siglo y se despierta otra vez el tema de los ángeles, pues las representaciones todas son así, y la gente dice, oiga, pero ¿cómo así? Entonces nosotros que somos así como morenitos, como con el cabello rizado, entonces nosotros no tenemos un halo de divinidad también, o sea, nosotros no pertenecemos a ese mundo, y entonces hay que entender eso. De hecho, respecto al sexo de los ángeles, según los libros sagrados, los ángeles no son seres andróginos. En el Nuevo Testamento, que es nuestro libro sagrado más cercano, por así decirlo, desde el cristiano catolicismo, se dice, cuando se describen a los ángeles, que son seres que no se sabe si no son hombres o mujeres, pero sí tienen una característica común: tienen un vestuario completamente luminoso, tan blanco como la nieve o tan blanco como el sol, como destellante, como un relámpago que baja del cielo. Y entonces ahí uno dice, ok, el tema de lo alado viene de una idea de los antiguos que sí vieron ángeles, pero que los vieron bajando del cielo, no necesariamente con alas. Y ahí respondo su pregunta, muy interesante, Luis Alfredo, que es, ¿y yo qué creo? Yo no lo veo de la religiosidad ni desde la representación cultural del antiguo imperio romano, ni de los grandes maestros de la pintura, ni nada de eso. Yo lo veo desde la espiritualidad. Considero que perfectamente pueden ser seres interdimensionales o provenientes de otras estrellas o de otros sistemas de estrellas o de estelares que pueden estar custodiando al ser humano como raza para evitar que sigan cometiendo estupideces o que sigamos cometiendo estupideces que normalmente lo hacemos como raza que hasta ahora está aprendiendo, que estamos en pañales de la evolución, hasta que lleguemos a un punto seguro. Esa es mi percepción y mi opinión. Mucha gente dice, uy, pero eso está ahí como medio extraterrestre el tema, pero es que los seres de luz se consideran seres de luz, pero nadie dice que sean terrícolas. Siempre venían del cielo. Cuando se llevaron al profeta Ezequiel, se lo llevaron en un carro de fuego. La ascensión de Jesús se dio a través de una nube. Cuando hay un evento Venga, Julián. En el Nuevo Testamento que dice eso está muy relacionado con seres que no son de este planeta. Venga, Julián, venga. Para evitar que la gente malinterprete el tema del cielo con la religiosidad, con las religiones y tal, podemos cambiar ese cielo por, que es graficando, pues, de dónde viene, de por arriba, por el cosmos, por la parte no. cosmográfica. Claro, o sea, pero yo no me estoy refiriendo al cielo, No, de Dante, yo sé, yo sé, pero por eso, para evitar que la gente se meta por ese lado y diga, es que esto, es de la parte cosmográfica, o sea, porque es que uno, señor, ¿a dónde va el avión en el cielo? No, pues va hacia arriba, pues no lo llama cielo por decirlo de alguna manera, pero digo, vienen del cosmos, de todo ese infinito que hay de aquí para arriba. Totalmente de acuerdo, es ese mismo concepto, es no limitarnos al cielo o al infierno que está heredado también de la Divina Comedia. El cielo que es una nubecita, un algodoncito, no, exactamente. Es que nosotros tenemos muchas cosas heredadas, por ejemplo el concepto del infierno que nosotros tenemos, en donde hay 9 ruedas y donde hay un fuego para unos pecadores y donde hay unas astillas que pisan para otros, es una representación o un relato relativamente moderno. No hace parte de los relatos bíblicos, ni siquiera está en la mayoría de los libros sagrados. Entonces tienes toda la razón. Se trata de algo más cósmico, no de una situación referente a una religión o como lo consideran, digamos, el premio para el alma. Dio en el punto, Luis Alfredo, es cosmológico, no es religioso. Bueno, aquí hay un tema que me llama la atención, que usted no ha tenido maestros, que no tiene una tendencia manifiesta. Cuéntenos eso, porque yo lo oigo y usted profundiza en las cosas, pero casi siempre el ser humano tiende a identificarse con el punto de vista de algunas escuelas en cuanto
a todo lo que desarrolla su actividad, en este caso, el trabajo que usted hace y que en esta noche nos está ilustrando? Bueno, sí, en alguna entrevista hace unos años, hace como unos 10 añitos, me decían, ¿cuál es tu frase favorita? Pues a uno siempre lo ponen así contra la espada de la pared un poquito. Y en ese momento se me vino a la mente una frase que le endilgan mucho a Buda, se le endilgó, aunque no se sabe si realmente fue puesta por él, y también a Osho, que fue un gurú muy famoso en el siglo XX, una de las 100 personalidades más influyentes del mundo según la revista Time. Y decía lo mismo, decía, ellos eran considerados maestros espirituales, considerados por los demás, pero ellos llegaron a un punto de maestría. Y la frase que según se supone dijeron antes de morir fue, no sigan a ningún maestro. Esto no como un desconocimiento frente a la escuela que uno deba tener, porque todos tenemos la necesidad de un maestro, todos, los seres humanos. Imaginémoslo nada más en un contexto escolar. Cuando uno es pequeño, necesita un maestro. Él es quien le guía, le da las primeras herramientas, le dice cómo están las cosas, y uno comienza su proceso de evolución en el jardín, después en primaria, después en bachillerato. Pero en algún punto, el ser humano ya debe dejar de seguir bajo la sombra de otros y construir su propio camino. Entonces, ellos se referían a eso, y yo en esa entrevista también me refería a eso. La idea de un maestro no es que tenga alumnos o discípulos eternamente, sino que estos alumnos o discípulos que alguna vez lo siguieron, lleguen a ser ellos mismos su propio maestro y hacer su propio camino. Seguramente tener sus propios seguidores, claro que sí, pero cada quien, si se ve como un universo, como alguien que puede proporcionarle a los demás o compartirle no solamente un mensaje, sino también una lección de vida, compartir experiencias, compartir conocimiento, pues eventualmente el mejor maestro siempre va a querer que sus alumnos y sus mejores alumnos tomen vuelo propio. Entonces me refería a eso, pero claro, todos comenzamos teniendo influencias, todos comenzamos teniendo maestros. Hay que mirar y hacerse esa pregunta, ¿hasta qué punto ya debo soltar y no quedarme bajo esa sombra? Porque eso ya sería autodestructivo, ¿no? Es como alguien que a los 50 años todavía está en el jardín infantil. No, uno ya pasó por ahí, ¿para qué volver? La pasamos muy bien allá, pero pues ya hay otros temas que competen al ser humano y que lo hacen evolucionar. Es el salto de fe que muchas veces uno dice en un momento de su vida cuando hay una crisis. Dice, yo no tengo nadie alrededor. Ese es el mejor momento para para despertar la maestría interior o iluminarse, que es el proceso que le da el nombre al príncipe Siddhartha Gautama, y por eso se llama budismo. El budismo significa iluminación, y hay muchos Budas, y uno puede ser su propio Buda, porque uno debe tener no solamente la obligación, sino el derecho de iluminarse a sí mismo. Quique. A ver, ¿me escucha? Ahí, ahora sí. Sí, ahí ahora sí. Julián, lo que estaba contando usted ahora y lo que hemos preguntado todos en la mesa, el tema de los ángeles y sus apariciones, uno ve muchas veces, sobre todo en las películas, que sí, que se aparece una persona, se les desaparece. En la vida cotidiana pasa algo similar, donde uno está de pronto y la gente lo expresa, es que me encontré con fulano de tal y se desapareció y no volvió a aparecer, seguramente le dio un mensaje y eso lo toman como si fuera un ángel. ¿Eso sucede? Sucede a cada rato. O sea, hay casos que son tan impactantes que yo, por lo menos en los 5 libros que hasta el momento he publicado, habrá un momento en el cual también yo voy a compartir esos testimonios, pero es que son demasiado impactantes. Y lo más impactante es que no necesariamente esas personas han sido creyentes en los ángeles. Eso es lo más interesante. Porque mucha gente lo primero que dice es, bueno, pues el que ha hecho su camino muy bien, el que no ha cometido ningún pecado, el que está libre de toda culpa, entonces los ángeles se le aparecen a él, y a nosotros los seres, los mortales que cometemos errores, que vamos al baño, que a veces estamos de mal genio, nunca se nos van a aparecer. Y eso no es cierto.
los testimonios que yo he tenido, que he recogido, porque yo soy bastante escéptico, entonces yo he recogido mis propios testimonios y he visto testimonios que se han dado en otros países. Les voy a referir uno que se dio, que a mí me impactó muchísimo, de una persona que consulté, y ella me decía que alguna vez estaba en el centro de la ciudad, ya estaba en otra región del país, y estaba en la ciudad de Bogotá, tenía que hacer un trámite, y venía con su hijo pequeño. En un momento determinado, ella era muy devota así del Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel, según la angelología, es el ángel que defiende contra el mal. Pero ella no tenía ningún otro tipo de bagaje cultural, de profundidad en conocer el tema de las jerarquías angélicas ni nada. Solamente era devota del Arcángel Miguel. Ella estaba en una calle un poquito oscura, cerrada, no había mucho espacio, y de repente ella está con su hijo pequeño y ve como alguien, un maleante así, pues con cara, mejor dicho, y ya con una actitud sumamente amenazante, se le lanzó. O sea, era cruzar la calle y ya era un asalto seguro. Ella me cuenta, que pues me lo contó a mí en una consulta privada, no tenía necesidad de exponerlo, no iba a ganar ningún tipo de dinero con esa información, nada de eso. Me decía que ella en ese momento dijo, acá fue. Y de repente se le vino la imagen de Miguel Arcángel, dijo, Miguel Arcángel, cubre. Y en ese momento sintió como alguien, ya en el pueblo donde ella era, pero que no veía hace mucho, le dijo, oiga, por así decir, no es el nombre real, pero digamos que se llamaba Olguita. Olguita, qué milagro. Y la cogió y la abrazó, y ella se sorprendió muchísimo porque era un señor sumamente alto. Y entonces alcanzó con ese cuerpo que tenía a protegerlos, y entonces ella en ese momento dijo, wow, ¿y este señor qué hace acá? El caso es que cuando el malhechor vio eso, salió disparado. O sea, se quedó estupefacto y salió disparado. Se fue para otro lado, pero se vio el susto de ese personaje que los iba a atacar. De repente, este señor le dice a ella, junto al hijo, le dice a ella, Olguita, no es bueno que ande por acá, este sitio es peligroso, me le da saludos a sus familiares. Y se fue. Como unos días después, ella todavía estaba muy impactada, pero dijo, bueno, voy a llamar a mi familia, y porque pronto voy a ir a volver con ellos, y voy a preguntarles por este señor, a ver si ya llegó, a ver si les contó que me había visto, pues me pareció como tan raro, y me salvó. Y le dijeron, ese señor murió hace años. Entonces, si ese no es un tipo de aparición estilo ángel de la guarda, ¿qué puede ser? Claro, no tenía el mote de ángel, no tenía alas, no tenía una aureola, pero ese tipo de temas, ese tipo de testimonios, en donde aparte hay un testigo, porque el niño también lo vio, y el tercero en el cuadro, o sea, la persona que los iba a atacar, seguramente él tuvo que ver algo porque iba muy empecinado a hacerles daño. ¿A quién vio? Si fue fruto de la imaginación de esta señora, o de pronto de su fe, ¿a quién vio? ¿Y cómo se fue? ¿Cómo pudo tener un efecto en el ámbito físico? Eso es lo que a mí más me aterra. No solamente me gusta y me parece lindo, sino que me aterra. Yo digo, ¿cómo es posible que este tipo de apariciones, y se dan muy a menudo, personas que, por ejemplo, se cayeron? Una señora una vez me cuenta que iba en un transporte público, se cae porque iba a salir, y de repente el señor del transporte público no frenó a tiempo, se cayó con tan mala suerte que se fue debajo del bus. Y todo el mundo comenzó a gritar, y todo el mundo, pues, para que el señor no arrancara el bus porque la mataba. De repente ella ve como alguien sale de la calle rapidísimo, la agarra y la saca. Y era bien pesada la señora. La saca y la deja a buen recaudo, o sea, la deja en un lugar seguro. Obviamente no arrancó el bus, el señor conductor se bajó, miró el tema, no le pasó nada a la señora. Cuando fue a ver, vamos a decirle a este señor que me sacó, un señor grandote, me sacó, tenía mucha fuerza, ¿dónde está para darle las gracias? Pues ¿dónde está? Es que nunca nadie lo vio, nunca nadie sabe quién es. Entonces, eso es lo más curioso. Sigue habiendo muchos testimonios así, se siguen sumando para que veamos también y entendamos. El tema de los ángeles no es un tema imaginario, no es un tema solamente espiritual, sino que hay algo más allá de lo que todavía nosotros no conocemos.
pero que vale la pena seguir descubriendo o intentarlo. Yo tener una sensibilidad particular para lo que usted nos cuenta que hace, que habla y de pronto se comunica acerca con los ángeles que nos habla, o cualquier persona podría, no sé, leer el tarot, leer las cartas y acercarse a ellos, porque igual mucha gente dice que lo hace y que lo ha aprendido a hacer, pero uno no sé si eso sea verdad o uno tenga que tener una sensibilidad particular. Bueno, en ese sentido, yo te pregunto algo. Te voy a hacer una contrapregunta. ¿Tú puedes hablar por teléfono en este momento? Las personas que están en la mesa de trabajo en este momento pueden coger un celular y llamar a un ser querido. Sí. ¿Sí o no? Mientras usted habla, sí. Ahora se puede. Claro, ahora se puede. Y es muy normal. ¿Por qué? Porque se ha generado el instrumento, el elemento, la tecnología nos ha llegado a eso. Un ángel es como un amigo. Nosotros tenemos amigos interdimensionales. En mi primer libro, Un ángel para cada mujer, que salió ya en 2012, yo digo algo que a mí siempre me quedaba como en la garganta, pero quería, como un nudo en la garganta que tenía, pero quería sacar. Una frase que dice: no debemos parcelar la idea de Dios. O sea, no debemos tomar la idea de Dios como que pertenece o es propiedad de una religión. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos espiritualidad. Estamos conectados con los dioses desde nuestro nacimiento. Fuimos creados por Dios o por la idea de Dios, como se llame. Entonces somos energía divina. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos podemos conectarnos con nuestros ángeles. Todos los seres humanos están habilitados para eso. Uno no necesita a un angeólogo que haya estudiado 20 años y que lea el tarot para conectarse con los ángeles. No. Precisamente los testimonios que les he compartido esta noche se refieren a eso. La gran conclusión, ¿cuál es? No tengo que creer en los ángeles para que me ayuden. Los ángeles vienen siendo como unos bomberos celestiales. Uno no tiene que creer en los bomberos, ni en el cuerpo de bomberos, ni haber hecho donaciones a los bomberos para que, si está incendiándose la casa, ellos lleguen. Entonces, si tenemos claridad sobre eso, si sabemos y comprendemos que todos tenemos esa chispa divina en nuestro ser y podemos conectarnos directamente sin intermediarios, podemos dar los primeros pasos para conectar con nuestros ángeles. Mi obra como tal, hasta el momento lo que he hecho, se enfoca en eso, en decirle a las personas: usted puede hacerlo. Yo de pronto tengo una técnica, la técnica de leer un oráculo. Puede que haya estudiado uno que otro tipo de temas, por ejemplo, desde la perspectiva cultural o artística, pero la sensibilidad la tenemos todos. No tiene que haber una intermediación ahí. Una guía de pronto sí, y hasta yo he necesitado muchas veces guía. O sea, yo no soy el único que vengan todos a mí y yo los guío. No, yo también he necesitado que me lean el oráculo de ángeles. Yo también he necesitado o he pasado por momentos de crisis y en donde he tenido afortunadamente una mano amiga o un angeólogo o una persona que está conectada con ellos y me da mensajes y me han salvado situaciones de peligro, a quienes agradezco también eso. O sea, yo he estado en ambos lados de la moneda. Entonces, lo interesante es eso, saber que todos, sin ningún tipo de condición, tenemos capacidad para conectarnos con nuestros seres de luz. La meditación, por ejemplo, es un regalo que tenemos a la mano. Todos podemos conectar con nuestro ser interior. Eso es meditar. Y a través de ese ser interior o una meditación, se puede llegar a conectar con los ángeles. Hay meditaciones que van orientadas a un lado o a otro, pero normalmente la meditación lo que quiere o lo que busca es armonía y conexión con nuestro ser interior. Últimamente se ha presentado la opción de conectar a través de los ángeles, de las meditaciones con nuestros seres de luz. Entonces, esta, por ejemplo, es una forma de hacerlo. Otra, a través de una lectura de oráculo. Otra, a través de, digamos, el sueño. En los sueños también uno se puede conectar con sus ángeles. O sea, en realidad no es que sea imposible. Así como antes, hace unos años, se veía como imposible que una persona pudiese coger un aparatico y comunicarse con otro ser en el otro lado del mundo sin cables, y ahora es
totalmente posible. En unos siglos o en unos decenios o de repente en un par de años, ojalá sea así, todos podamos conectarnos con nuestros ángeles de una manera natural. Julián, usted y yo podemos hacer un compromiso esta noche frente a la audiencia debido a lo interesante de este tema para que el viernes entrante hablemos de todos los ángeles, los nombres, para qué sirven, de qué son, cuál es el del sexo, el de la caridad, el del amor, el de la angustia, el de la necesidad, San Miguel, San no sé qué, Jaquiel, todo eso. Yo me comprometo a traer la lista, a preguntarle y usted a contestarnos y hablar un poco también de la parte del horóscopo, de toda esa parte extrasensorial y toda esa cosa, pero nos acompañaría el próximo viernes porque el tiempo se me acabó. Por supuesto que sí. Muy, muy agradecido de esta invitación y cuenten con eso, tanto quienes están allí en la mesa de trabajo de Antena 2 y todo su público, que es inmenso a lo largo de todo el país. Entonces lo espero el viernes y por ahora, pues un abrazo de ángel, o sea, es decir, espiritual, porque ahora físico no se puede. Claro que sí, lo recibo con muchísimo gusto y cuenten con eso, yo encantado. Muchas bendiciones para todas las personas que nos están escuchando y como siempre aquí tienen un servidor para ayudarles y guiarles en lo que ustedes requieran. ¿Cuál es su cuenta de Twitter? ¿Dónde lo pueden contactar en las redes, en fin? Bueno, quien quiera, digamos, información acerca de meditaciones o consultas personales, puede hacerlo a través de mi página web www.conbuenaenergia.com. En Instagram me encuentran como Julián Vallejo 999, @Julián Vallejo 999, y en Twitter estoy como @conbuenaenergia. Para las personas que deseen solicitar una consulta personal, allí están mis datos, mi teléfono, y ahí podemos conectarnos también a través de las cartas para darles su mensaje cuando sea requerido. Pues yo sí quisiera tirarle las cartas de los ángeles el próximo viernes al fútbol colombiano. Yo le tengo la fecha de la iniciación del fútbol, en fin, para que miremos esto para dónde va, porque esto está bien complicado y quiero buscar hasta por ese lado a ver cómo va a ser esto, Julián. De modo que aquí lo espero el viernes. Un abrazo. Un abrazo lleno de buena energía para todos. Mil gracias, Máster. Despídalo, por favor. Querido Mike, querida Anita y querido Quique, el viernes volvemos a tener cita. ¡Qué tema tan apasionante! Y si usted le pone cuidado, es para sacarle punta a todo lo que quiera.